Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ustedes saben, soy Ana María, hace 33 años que vengo insistiendo, ¿no es cierto?, en la medicina preventiva. No estaba equivocada. Yo les comento que al principio los médicos no querían venir al programa porque decían, no, nosotros tenemos que curar, pero prevenir, esa palabra era desconocida, aunque ustedes no lo crean. Y tanta insistencia, tuve que salir 10 años desde dentro del hospital Garrahan y 10 años desde el Santoyani porque no querían venir a los estudios. Y bueno, los corría por el pasillo. Y después realmente me empezaron a correr a mí. Entonces dije, es hora de que vengan a los estudios. Y me considero una pionera. No me arrepiento para nada de todo lo que hice. Bien, les comento que tengo amigos de 33 años y la mayoría que hoy nos visita más o menos es la misma cantidad de años. Gente que piensa realmente en el prójimo, solidaria, y piensa siempre en la prevención o en... Mejor no les cuento nada. Los voy a presentar directamente para que sepan quiénes están conmigo y van a estar con ustedes. Este es mi amigo, no lo voy a dejar. Es la única forma que tenemos, vacunarnos y barbijo. No voy a repetir lo que vengo diciendo hace más de un año. Hoy nos visita el doctor Emilio Roldán. Él es doctor en medicina y médico farmacólogo de la UBA, expresidente de la Sociedad de Osteología, que quiero saber de qué se trata. También es director científico en Qualix, de España. Él está viviendo en España y transitoriamente creo que está acá visitándonos. Autor de publicaciones científicas y patentes de invención y amigo de 20 años. El tema, investigación de enfermedades raras y de aquellas que no tienen tratamiento efectivo o accesibilidad, ¿no? Ya nos va a contar. También estamos con otra gran amiga, la licenciada Cecilia López, especializada en psicología de niños y abuso sexual, capacitadora y también autor, aunque ustedes no lo crean, de 15 libros, de los cuales algunos he leído. Tema, síntomas que delatan el abuso sexual. Yo la convoqué hace más de una semana y la casualidad, está muy, muy hablado en estos momentos, por el hijo de un actor que a los 7 años, creo que es actor también, que a los 7 años fue abusado. Este tema lo venimos tratando, creo que 25 años, 25 años atrás. Ya le voy a preguntar a la licenciada a ver si tiene mejor memoria que yo. Y con otra gran amigaza, Ángela Gómez, que es obstetra. Ella nos va a hablar nos va a dar consejos útiles que toda mamá primeriza debe saber. Mitos y realidades, ¿no? La leche es buena, la leche es mala, puedo tener relaciones sexuales hasta qué mes, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Emilio Roldán. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te encontrás? Hola Ana, ¿cómo estás? Un gusto de volver a estar en este programa, que es tu casa también, y poder traer algunas ideas que creo que son de interés no para profesionales, sino para todo el mundo en general, para todos tus oyentes. Creo que podemos tirar sobre la mesa algo que motive y favorezca también la difusión de la salud. Exacto. Hablaste de prevención. Prevención y curar son las dos
plazos que tenemos los médicos para tratar. Y un poquito el tema que quería traer es por qué en el siglo XXI, que estamos ya avanzados, que es el siglo de las tecnologías, de las maravillas, de los avances, de los logros, todavía existen muchas enfermedades, y no pocas, muchas enfermedades que no han logrado un tratamiento. Imagínate ir a un consultorio, bueno, te ha pasado en tu vida personal, y que el médico te diga, no sé lo que tienes, no tienes tratamiento, no tenemos darte una solución, probaremos con algo, que son cosas que por supuesto confunden, deprimen, y bueno, todos tenemos en la familia una experiencia personal o algún familiar que ha pasado por algo de esto, de ir a buscar una solución terapéutica y no encontrarla. El asunto, la pregunta es por qué sigue pasando esto en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, cuando no se sabe, se dice estrés, que es lo peor que nos puede pasar. Sí. Y mira, esto puede parecer que uno va a una farmacia, encuentra miles de productos y dice, bueno, hay de todo, pero en realidad no es así. Tenemos y hemos trabajado contigo también y en este programa el tema de las enfermedades raras, que son las enfermedades menos conocidas, y muchas de las cuales hay cerca de 6.000 enfermedades que aún no tienen un tratamiento efectivo. Pueden decir que son enfermedades que afectan a poca gente porque son enfermedades genéticas que aparecen de tanto en tanto, cosa que es verdad, pero en su conjunto son cerca de 500 millones de personas en todo el mundo y 2,5 millones, no sabemos bien cuántos, pero algo así en el país. Es mucho. Y Roldán, mucho y tiene impactos familiares, sí. Roldán, y yo digo, ¿y las subdiagnosticadas? Porque mi familia murió toda de presión arterial, la rama paterna, y no sabían que tenían FMF. Esa es la otra. La otra, y es un tema grande de actualidad. La gente que no tiene diagnóstico o que tiene mal diagnóstico o medio diagnóstico, que es lo mismo. Si no sabes qué tienes, no puedes dar un buen tratamiento. Entonces engloban el grupo ya desde esa arista. Hay también otra población mucho más grande que esta, que son enfermedades muy conocidas, pero la padece gente pobre. O sea, gente que por su condición viven en zonas rurales, con poco acceso a las calidades de la vida actual y sufren lo que se llaman enfermedades tropicales o enfermedades de la pobreza, también se las conoce así, y que no tienen acceso, son enfermedades que no hay tratamiento porque sea compleja la enfermedad. A veces un simple antibiótico quimioterápico podría ayudar, pero no las tienen porque, bueno, no pueden acceder, nadie se las da. Y también hay un grupo muy grande de las enfermedades comunes, hipertensión, diabetes, osteoporosis, del cual hay un subgrupo de pacientes que nunca responden a los tratamientos. O sea, evidentemente tienen otra clase de esa enfermedad que requieren un tratamiento especial y no los hay. Entonces, si entramos a sumar, es una cantidad enorme de cosas no satisfechas en medicina y en el cual uno podría preguntarse por qué está eso sucediendo en ya bien avanzado el siglo XXI, ¿no? Y hay razones por las cuales eso sucede. Déjame contarte algunas. En cuanto a las enfermedades poco frecuentes, ¿estoy equivocada o comenzaron este año la Organización Mundial de la Salud en darle prioridad durante 5 años? ¿Escuché bien? Escuchaste bien, ya hubo antes de la pandemia, el 2018-2019, algunos acercamientos a la Organización Mundial de la Salud, no solo no solo del lado del punto de vista sanitario, sino también del vista económico, porque no tener una buena salud empobrece a la gente o al núcleo familiar y también se enfoca a través de ese lado. Mencionaste al principio de este programa una palabra muy importante, solidaridad. Y la solidaridad tiene que ver con esto que no haya tratamientos para todos. No es una cuestión, ya le digo, técnica o científica, que sí puede existir para algunas enfermedades. Pero hay enfermedades que tecnológicamente son sencillas de resolver y hoy no tienen tratamientos. Entonces, las razones tienen que ver a veces con algo de falta de solidaridad.
que bien mencionaste. Puedo hablar de la cuestión económica, de empresas que no pueden producir con todas las exigencias que hay hoy en el mundo para que te aprueben un diagnóstico y un tratamiento, ser muy caro, invertir en eso, y no siempre se tiene certeza que finalmente lo van a aprobar, entonces hay un riesgo grande. Y por supuesto, muchas empresas no quieren invertir en tratamientos o diagnósticos para una población muy baja de consumidores. Por eso se llaman, cuando se hacen tratamientos para estas condiciones, medicamentos huérfanos. Huérfanos porque no tienen un inversor que se aliente o se atreva a invertir en esa condición. Pero no es solo la única razón, también pasa en la ciencia. ¿Por qué los científicos no estudian más estas enfermedades? ¿Por qué tanta y exceso, yo diría, porque hasta no se puede leer la cantidad de información que hay para hipertensión, diabetes, osteoporosis, las enfermedades comunes, copan todo lo que es la información médica, y hay muchas de estas enfermedades en las cuales uno encuentra un artículo científico, 2 por año, y casi ni se puede leer también. Entonces hay también como una desbalance entre lo que es el esfuerzo científico para descubrir cosas y está muy volcado hacia las enfermedades comunes. ¿Por qué? Porque, bueno, al científico le rinde mucho en su carrera que sus trabajos sean leídos, sean premiados, sean reconocidos. Y bueno, si uno publica algo en hipertensión o en osteoporosis, lo lee mucha gente. Si uno publica algo en una enfermedad genética muy rara, no lo lee nadie. Entonces, por supuesto, la carrera del investigador está muy promocionada, muy direccionada hacia lo común, hacia lo que le importa a la mayoría, y se deja de lado, y ahí está el tema solidaridad, lo que le importa a las minorías. Entonces, también eso es algo que es necesario corregir. Está orientado, Roldán, también hacia vender más, ¿no? Porque uno vende más para una enfermedad reconocida y no para una poco frecuente. Y otro de los temas que a mí me preocupa es el tema biológico, porque hay enfermedades, por ejemplo, como FMF, que tiene un biológico que cuesta 3 millones de pesos por mes, cuando el dólar estaba a 96, ahora no sé a cuánto se fue. Entonces, no hay Estado que lo resista. No digo no hay persona, porque no hay persona, pero el Estado tampoco. No hay personas exactamente, pero hay que tener en cuenta que tratar es caro, estas condiciones, no tratarlas también es muy caro. Imagínate todas estas personas que no tienen diagnóstico, no tienen tratamientos por una causa u otra, que sigue su enfermedad evolucionando hacia discapacidades, hacia pérdidas de horas laborales, hacia pérdida de producción. Eso generalmente no se contabiliza, pero si pudiéramos contar lo que es el valor económico de lo que se pierde por no tratar bien estas enfermedades, también arribaríamos a cifras alarmantes, tanto como las que cuestan los tratamientos. Y por supuesto que dentro de las soluciones, sabes que yo he viajado mucho por el mundo y he tenido mucho contacto con científicos o médicos, y lo que te voy a decir ahora no es una idea mía particular, sino lo que he aprendido de estar viendo otras realidades. Y muchas soluciones a esta temática para que existan más tratamientos, más diagnósticos, pasa por los incentivos. Y, Ana María, debo decirte también por incentivos económicos. Eso lo entendieron muy bien algunos países europeos o países como Estados Unidos y Canadá, que han elaborado leyes de incentivos para que los científicos y las industrias puedan trabajar en estos temas y poder originar más tratamiento, hacer más gente con éxito, y eso se viene llevando en los últimos 30 o 40 años, que ha resultado que por lo menos unos 400 o 500 medicamentos que antes no estaban con estas leyes empezaron a aparecer. Entonces, en mi opinión, estas leyes funcionan, y aquello que no se incentiva no ocurre.
Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en la Argentina no tenemos todavía una ley que incentive a los investigadores a estudiar estas enfermedades? ¿Por qué no tenemos una ley que incentive a las industrias que están muy capacitadas? De hecho, en Argentina muchas farmacéuticas exportan medicamentos, pero exportan copias. ¿Y por qué no las estimulan entonces a esas empresas que ya están bien equipadas, bien capacitadas, que saben exportar, a producir este tipo de medicamentos que seguramente traerá divisas, trabajos capacitados, también progresos económicos para el país? Es decir, nos falta todavía entender un poquitito de la temática y la solución. Por ahí tenemos muchos legisladores pensando en el kimchi y no en este tipo de enfermedades que No. es lo que la gente necesita. No lo que me hagas podemos... reír, porque es para llorar. Te hago una pregunta porque después yo me voy a olvidar, que Sí. la hice de entrada. ¿Qué es la Sociedad de Osteología? Se llama AOM, en realidad es la Sí. Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, y es una sociedad predominantemente de socios científicos, de gente que viene de CONICET, universidades, que tienen muy buen estándar, muy buen reconocimiento internacional, la Asociación Argentina de Osteología. Y hace unos años yo tuve el privilegio de haber sido presidente de esa sociedad, que fue algo curioso porque yo no vengo del medio científico estricto, sino del medio científico industrial. Uh-huh. Y algo que parecía divorciado en el pasado, bueno, esa sociedad hizo un reconocimiento de mi carrera y pude acceder y presidir. Yo creo que quizás pudo haber sido uno de los primeros científicos de la industria que ha presidido una sociedad científica en el país. Y Roldán, Afuera por ejemplo... es muy común, acá es raro. Acá todo es raro, todo es raro. Sí. Por ejemplo, ¿qué te llevó a vos para dedicarte a las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como querramos llamarlo? Sí, uno no lo sabe. Uh-huh. Exactamente por qué uno hace lo que hace y la vida es así. Pero bueno, han sucedido algunas cosas y básicamente yo recuerdo, si tengo que pensar por qué estoy acá, una anécdota con la mamá de una chiquita que tenía una enfermedad de los huesos, la Sociedad de Osteología de los Huesos, que se llama huesitos de cristal. Ay, sí. Una enfermedad por lo cual los niños se fracturan 70, 80 veces y tienen problemas hasta para crecer porque el propio peso del crecimiento los fractura. Entonces, una vez estaba en un hospital probando un equipo nuevo de diagnóstico y la mamá me dijo, doctor, explíqueme qué hace el equipo, así muy impulsiva, ¿no? Y yo le dije que es como una tomografía, que queremos saber el estado, la calidad del hueso y bla, bla, bla. Y ella me dice, doctor, pero su equipo no me dice lo que yo quiero saber. Ah, señora, ¿y qué quiere saber usted? Yo quiero saber si mi hija va a correr, va a jugar con niños, va a crecer, va a tener novios, se va a casar, va a tener trabajo. Y ahí me di cuenta que la medicina que yo estaba viendo era una medicina muy tecnológica y me estaba perdiendo una buena parte que esta mujer me quiso decir y me quiso enseñar, ¿no? Que las enfermedades cuando impactan, no impactan en los huesos como creemos los osteólogos o en el corazón como creen los cardiólogos, sino en toda una vida familiar y entorno que es muy importante. Y ahí empecé a ir a asociaciones de pacientes y las asociaciones pacientes una atrás de la otra me llevó a trabajar en esto a niveles internacionales. Te quería decir un poquitito que la idea de traer una ley de incentivos, porque mi intención es modificar este estado de hoy de inercia en el país, porque tenemos científicos excelentes. No me canso de decir cada vez que voy a cualquier lugar que la Argentina es una cuna, una canasta, una escuela de investigadores extraordinarias y que ha sido reconocida muchas veces en el mundo y que también tenemos una industria capacitada, pero que no hemos sabido construir un puente entre unos y otros y direccionarlos hasta este tipo de necesidades. Y que eso puede ocurrir
casualmente, porque alguien es bueno de un lado o del otro, o dos son buenos, pero lo mejor sería que ocurra mediante una ley de incentivos, con el cual yo estoy trabajando en eso, así como tienen los países que hoy están trabajando y que cuando tienen que traer sus medicamentos para acá vienen a los precios que vos mencionaste y más también. ¿Por qué ocurre eso? Y bueno, porque son pocos países y tienen que abastecer a mucha gente. ¿Por qué no se abren más oportunidades en más países? Y al igual que las drogas comunes, oferta y demanda, el precio se modula solo y entra a equipararse y a balancearse. Si pudiéramos generar más investigación hacia enfermedades raras, enfermedades de los pobres, enfermedades de los que no responden, tendríamos un montón de beneficios, no solo económicos, laborales, fundamentalmente en la calidad de vida de muchos argentinos, que si lo sumamos a la familia que los rodea, son muchísimos argentinos que podrían encontrar un poco de satisfacción viviendo en el país que viven, ¿no? En nuestro país. Con respecto, y es la última pregunta porque me quedaría horas, pero bueno, todo tiene su principio y fin. Con respecto a Barcelona o a España en sí, ¿cómo nos encontramos nosotros los argentinos con respecto a las enfermedades raras o poco frecuentes? Te quería aclarar un poquitito, Sí. Yo estoy trabajando en Barcelona, pero todavía en Argentina, por estas cosas de la pandemia, que todavía uno puede estar lejos, digamos, del lugar físico, y bueno, Perfecto. esperando que se normalice un poquito las vidas de aquí y de allá. Bien. Pero conozco un poquito la situación en España y hay algunas diferencias enormes en cuanto a lo que es la intervención del ciudadano. Muchas de estas condiciones son visibilizadas, como el esfuerzo que haces tú con la fiebre mediterránea familiar, por mucha otra gente muy valiosa en el país, a veces profesionales, a veces no profesionales, muchas veces afectados o familiares de afectados, que generan eventos, reuniones de difusión, construyen organizaciones no gubernamentales, que como su nombre lo dice, se ocupan de lo que el gobierno no se ocupa. Y eso, la diferencia entre acá y en Europa, que acá es un esfuerzo personal, hasta un peso sobre los hombros que llevan estas personas activistas en ese sentido, mientras que en Europa el apoyo de los gobiernos, porque los gobiernos entienden que están ayudando a los gobiernos, es mucho más importante. Y sobre todo es importante para que estos esfuerzos individuales no caigan en grupos de intereses o cosas, sino que puedan seguir libremente dando la información con independencia de criterio, con como sea, gracias al soporte que le da el gobierno. Acá hay organizaciones que sí son soportadas por el gobierno, pero yo lo conozco personalmente, es muy difícil hacerlo si uno quiere preservar su plena independencia de criterio, como se necesita en estos casos, ¿no? Pero totalmente, bueno, totalmente. Hacia el final del programa yo te voy a pedir un redondeo porque a la 1:30 justo tenemos que hacer el corte. Te agradezco mucho y bueno, quédate ahí en tu lugar y junta preguntas, junta respuestas a algunas preguntas que pueden llegar a ser. Vamos a un corte y gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta.
¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. ...201 obras viales... ...12.316 kilómetros de autopistas... ...rutas y accesos... ...más de 2.000 obras en marcha en todo el país... ...obras que nos acercan... ...obras para construir un país más justo... Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad, es que las cosas no aumenten más. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidato a senador provincial por la 5ª sección electoral. Horacio Tacone. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con una gran amiga, la licenciada Cecilia López. Muy buenos días, Cecilia. Bueno, buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Ana María. Espérate un segundito. Bien, y vos sabés que yo recordaba, Cecilia, quiero recordar y ayúdame, cuando nosotros fuimos con un proyecto importantísimo, también con la psiquiatra Müller, ¿no es cierto?, a Canal 7, un programa que habíamos denominado De eso sí se habla, y era precisamente el abuso sexual. Decime, Ceci, ¿cuántos años hace de esto? Y hace como unos 25 años, 30, lo que pasa sí, es que yo la no vida pasa rápido. No quise arriesgar, pero nosotros vislumbrábamos algo que jamás pensamos que en este momento, y ya hace unos cuantos años, lamentablemente es moneda corriente. Sí, la verdad que sí. Ahora, vos decías hace un ratito la noticia que hubo con este actor, un actor joven en la Argentina, Toto Kirchner, que es hijo de actores también muy conocidos, que confesó el sábado pasado, confesó es una manera de decir, que compartió un secreto que guardaba desde que él tenía 7 años. Que lo habían abusado, fue abusado sexualmente en 2 oportunidades. Y la verdad que yo lo escuchaba y dije, es la historia de tantos chicos, lamentablemente yo creo que es la verdadera pandemia, es lo que está pasando en la actualidad, la verdadera pandemia. Vos sabés que se abusa de 1 de cada 5 chicos a nivel mundial y las estadísticas son cada día más terribles y
bueno, acá en la Argentina también, en Latinoamérica, según cifras de UNICEF, se abusa sexualmente de un niño cada 15 segundos. Entonces, bueno, de esto por suerte ahora sí se está hablando y sí se está tocando en los medios de comunicación, pero realmente a veces la gente se pregunta cómo este chico no habló antes, cómo no le pidió ayuda a su mamá, a su papá. Seguramente tenía una mala familia, una mala mamá que no lo escuchaba. Esto es todo lo contrario. En general, en este tipo de casos, los niños tienen mucho temor a pedirle ayuda a sus papás, a sus mamás. ¿Pero por qué? Porque han sido amenazados de muerte. Todo niño que es abusado sexualmente, todo niño que es violado, tiene terror de hablar, de pedir ayuda, porque el abusador se encarga de amenazarlo. Le dice, mira, si vos hablas, a tu mamá le puede pasar algo. Si vos hablas, a tu hermanita le puede pasar algo. O le muestra una foto con un muerto, entonces el chico se asusta, queda bloqueado emocionalmente, queda en shock, postraumático después del hecho. Entonces realmente solo se estima que solo entre el 23 y el 25% de los niños habla y pide ayuda en los casos de abuso sexual. El resto, estamos hablando de más del 70% de los chicos no habla, no pide ayuda. A los niños les da mucha vergüenza todo lo que es el tema de abuso sexual y contar todo lo que es el tema de la genitalidad. Realmente, y cuando lo hacen siempre, por supuesto, hay que creerles, porque esto no es nada grato para una víctima hablar de esto, ¿no? ¿Cómo podemos detectarlos como madre y como padre, aunque el chico no lo hable ni lo diga explícitamente, verbalmente? Sí. Claro, los niños hablan mediante otros lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje físico, el lenguaje corporal, el lenguaje de los síntomas físicos y emocionales, el lenguaje comportamental, el lenguaje gráfico con sus dibujos, el lenguaje lúdico a través de sus juegos. Entonces tenemos, por suerte, bueno, yo he escrito 15 libros respecto de estos temas, un libro sobre cómo detectar el abuso en los juegos, otro libro, cómo detectar el abuso en los gráficos, otro libro cómo podemos darnos cuenta a través de los comportamientos de los niños, y otros a través de los síntomas físicos. Hay que estar atentos. Hay muchos niños que tienen sangrado en la zona anal. Uno los lleva a los pediatras y los pediatras le dicen, no, lo que pasa es que hace catadura, o tienen copresis, y cuando muchas veces eso no corresponde a una enfermedad física netamente, sino que es una expresión y una secuela de una violación. Entonces hay que llevarlos, cuando vemos esto, hay también que llevar a los niños, y si estos síntomas se repiten, como enfermedades venéreas, por ejemplo, como dilatación del himen, como niños que se hacen pis a repetición, niños con infecciones urinarias a repetición. Esto se ve también en los bebés que no pueden hablar, o en los niños muy chiquitos que no pueden hablar. Entonces, si los llevamos, estamos llevándolos al pediatra una vez, otra vez, hay que sospechar de que quizás no se trate de una enfermedad física, sino la expresión, el cuerpo del niño hablando y diciendo un secreto que tiene. Exacto, López. Entonces, por ejemplo, se puede estar, o sea, lo hemos visto, escuchado, el encantador de serpientes, el bueno, como en este caso que era el jardinero, muy solidario, entonces el chico o la chica dice, y no me van a creer, le van a creer a él o a ella, porque uno habla de un hombre, pero puede ser una mujer también. Este chico decía, él me fue hablando, y llegó un punto que se me puso todo negro y ya no supe dónde estaba, ni qué hacía, ni dónde iba. ¿Comprendés?
porque el agresor sexual envuelve al niño como un encantador de serpiente, como vos decías, y además ejerce como una especie de hipnosis, porque los miran fijamente, porque los sonríen, se comunican mediante un lenguaje que es paradojal. Por un lado les dicen algo agradable, les dicen cosas lindas, y por el otro lado los asustan, y entonces los niños lo miran, no lo pueden dejar de mirar, como si estuvieran justamente viendo una serpiente, y quedan como hechizados. Hay un autor muy conocido que se llama Reinaldo Perrone, que él habla de hechizo. El agresor sexual hechiza a la víctima. Entonces, como me decía un pacientito mío hace unos años, yo que tenía 11 años, me decía, es que cuando mi padrastro me abusa, él no me pone cadenas, no me ata, yo podría salir corriendo, pero no sé por qué quedo congelado, como si me hubiera hackeado la mente. Entonces esa expresión siempre la pongo de ejemplo, porque el niño queda con la mente en blanco, realmente muy indefenso como para defenderse. Entonces somos los adultos los que tenemos que tener ya un entrenamiento para poder detectar estos indicadores en los niños, y no esperar que los niños nos cuenten, porque en estos casos la verdad son muy pocos los niños que hablan, o hablan 10, 20 o 30 años después, o 50 años después se animan a hablar. Entonces, a veces desde el nivel judicial se espera que el niño lo llamen a cámara Gesell y relate de principio a fin su abuso sexual, y no tienen en cuenta que el chico está con indicadores de estrés postraumático, que está en shock traumático todavía, y que no, y muchas veces hasta tiene amnesias, porque ante un trauma semejante, como un accidente de auto, al momento del choque, pretender que la víctima describa todo lo que fue el choque, la mayoría de las veces se lo olvida, sucumbe en amnesia por mecanismos de defensa mentales. Exacto, entonces, López, y por ejemplo, la parte judicial que vos hablaste, y en más de oportunidad lo hemos hablado, que cuántas veces van a cámara Gesell los chicos y hacen dibujos, y los chicos dibujan lo que ven, no inventan, no pueden inventar semejante atrocidad. Ya no es lo mismo 30 años atrás que ahora, pero los jueces también tuvieron mucho que ver a favor del violador. Sí, porque lo que pasa es que, como yo siempre digo, el adulto es capaz de mentir astutamente. Los niños chiquititos no son capaces de mentir y sostener una mentira, y menos a veces contra alguien conocido, porque hay que aclarar que los agresores sexuales, en el 80% de los casos, son personas conocidas del niño, o de la propia familia o del entorno, ¿no es cierto? Entonces el niño, donde deposita confianza y donde después se ve traicionado, ¿no? Entonces pretender que el niño se exprese en un lenguaje adultizado no es correcto. Es como pedir peras al olmo, es como pedir a alguien que hable chino o que hable japonés, o sea, o que hable alemán. Bien. Entonces tenemos nosotros el deber como adultos de saber interpretar el lenguaje más allá de las palabras de los niños. El lenguaje del niño, que la familia lo debe conocer, y muchas veces, como dijiste, ocurre dentro del hogar y se cubre la pareja. Bien, hacia el final del programa, todo lo que quedó en el tintero como buena maestra, lo vamos a recrear. ¿Te parece, Cecilia López? Dale, dale. Un gustazo, sabes que te quiero mucho. Y ahora estamos con otra gran amiga, la doctora Ángela Gómez, que es obstetra, ya la presenté y ya di el tema. Muy buenos días, ¿cómo estás, López? ¿Cómo te va, Ana? Muchas gracias, me encanta compartir estos ratos con vos, aparte aprendo enormemente de los otros invitados, siempre son un lujo, interesantísimo. Bien. Como no nos escucha nadie y estamos entre amigos, yo cuando mis hijos eran chicos y me decían me duele aquí, me duele acá, y yo, mira,
Si querés una pequeña incisión te hago, porque después de 33 años creo que sé escuchar de todo y algunas veces las acierto. Así que es un placer tenerte. Ángela, contanos acerca de, por ejemplo, ¿cuándo se debe hacer la primera consulta al obstetra, por más que uno haya tenido 4 hijos ya? En realidad, lo óptimo siempre sería que, bueno, uno tuviera embarazos buscados, por lo tanto sería interesante poder hacer una consulta previa a la concepción. El tema del ácido fólico 3 meses antes es uno de los factores que nos gustaría que todas las pacientes que ingresan a la primera consulta estuvieran consumiendo. Pero si no, en cuanto se enteran sería lo óptimo. Hay algunas cosas que se pueden detectar tempranamente como embarazos fuera de lugar cuando uno tiene un test positivo. Eso se hace mediante ecografía. Pero lo ideal es lo antes posible, cosa de que uno pueda ya establecer el estatus de la paciente, físico, anímico, y poder desde temprano empezar a prevenir algunas cuestiones o por lo menos detectar tempranamente algunas situaciones que pueden presentarse en cualquier embarazo. Yo me acuerdo que, bueno, 40 y pico años atrás no existía la ecografía, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios tiene un ecógrafo? Ay, mira, si hay algo que ha evolucionado en obstetricia ha sido todos los métodos diagnósticos, entre ellos la ecografía. El avance tecnológico, así como nos ha pasado a depender de un celular que inicialmente comunicaba, ahora permite no solo comunicarse, sino jugar, hacer un montón de funciones que no se nos hubieran ocurrido hace 20 años. La evolución tecnológica en la ecografía ha sido excelente y es capaz de detectar tempranísimo un montón de cosas, desde malformaciones pequeñas que permiten ir preparando a la familia en la recepción de ese niño, en poder intervenir en esa alteración tempranamente para darle calidad de vida o realmente solucionar un problema que años atrás, una vez nacido, ya no tenía ninguna solución. Decidir dónde va a nacer ese niño con alguna alteración física solucionable quirúrgicamente. La verdad que nos ha permitido detectar alteraciones en el crecimiento del feto debido a, por ejemplo, a una función inapropiada de la placenta, o por ejemplo, prevenir tempranamente que paciente, mediante un estudio ecográfico simple como un Doppler, que esta paciente tiene alto riesgo de poder tener hipertensión severa inducida por el embarazo. Así que realmente el aporte de la ecografía ha sido, con los avances tecnológicos, realmente muy, muy, muy importante. Uh-huh. Y por ejemplo... Cosa que es bastante... No, perdón, continúa. No, digo que a veces la gente viene a la consulta ecográfica pensando que, bueno, lo que va a ver es el sexo, es como un estudio social, viene con toda la familia, ¿viste? Exacto. A ver cómo está la carita, y en realidad muy tempranamente podemos detectar muchísimas alteraciones que se pueden ver desde el principio del embarazo, que lamentablemente la gente no está preparada para recibir esa información durante el primer estudio. Y deberíamos tratar de que la gente entienda que esto es un estudio médico de altísima calidad y que obviamente nos permite ver, entre otras cosas, la cara del bebé. Totalmente. Pero que realmente nos sirve para detectar un montón de alteraciones tempranamente para poder intervenirlas. Exacto. Y por ejemplo, ¿cómo está conformado el equipo médico que va a atender a la mamá embarazada? La verdad que ha sido muy interesante toda la sumatoria de profesionales en la intervención del embarazo. Cuando uno habla de evolución, el parto se hace de la misma manera anatómica o fisiológica desde la época de la caverna hasta ahora, pero la verdad es que hemos podido incorporar en el rol
fundamental de la obstétrica en el acompañamiento de la embarazada, desde el aprendizaje de qué es lo que va a pasar o acompañar en el trabajo de parto, hemos podido incluir muchísimos otros profesionales que son fundamentales. El odontólogo, la nutricionista. En este momento se sabe que el medio ambiente fetal que otorga la buena nutrición durante el embarazo permite evitar algo que llamamos programación fetal, que es que un feto criado intraútero en un ambiente inadecuado de nutrientes puede manifestar tempranamente en una juventud defectos o enfermedades como hipertensión, diabetes, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares, nada más ni nada menos porque el medio ambiente establecido nutricional a través de la placenta, por una mala alimentación de la madre o por no haber recibido el tratamiento adecuado de algunas enfermedades como diabetes y obesidad, que le generan al medio ambiente fetal a través de la placenta una mala nutrición, ¿sí? Solamente con tener una entrevista y un seguimiento de una elección alimentaria adecuada durante el embarazo, evita que ese feto, que ese recién nacido tenga este problema de programación fetal. Así que la incorporación del profesional de la nutricionista, así como en muchas enfermedades o a lo largo de la vida, ha tenido un impacto enorme y beneficioso en nuestro ejercer habitual en el embarazo, se hace algo fundamental. Y te contaba del odontólogo también, viste, es un momento donde controlar las infecciones odontológicas es fundamental, son causa de parto prematuro, las caries, así que el equipo realmente es cada vez más amplio. Y ni hablar, ¿sí?, en un acompañamiento psicológico en algunos momentos, con algunos embarazos muy particulares, o por ejemplo la detección de una malformación intraútero que necesita que la familia asuma que la recepción de ese chico va a ser diferente, cómo va a seguir, aunque sea algo no demasiado grave, ni hablar si es algo grave. Es fundamental el acompañamiento de todo el equipo, porque esta familia va a tener que reeducar un pensamiento, y a lo mejor el hogar, y a lo mejor con sucesivos tratamientos post-nacimiento que requieren una atención particular, que requieren que los otros hermanos tengan también una incorporación diferente cuando el recién nacido necesita una atención muy particular de los padres. La verdad que es muy interesante lograr un buen equipo en la mayoría de los casos. Bien, Gómez, mis dos amigas tienen apellidos fáciles de confundir. Bien. Viene esta risa para la pregunta que viene, que no es para reírse. Yo pensaba anoche con respecto a, los temas de hoy. Jamás preparo una entrevista y vos lo sabés muy bien, pero yo escuchaba, vos sos médica de hospital, yo escuchaba 50% de pobres en la Argentina, gente sin trabajo, dejando la política de lado, por favor, pensando en la gente. ¿Cómo a una mamá le podés decir esto es la dieta que tiene que hacer, cuando se escucha que hay gente que está comiendo, y cada vez más, una sola vez por día? Y insisto, no estoy haciendo antes y el después, la política, estoy mostrando una cruda realidad. ¿Cómo se resuelve esto? Y la verdad que no es fácil, y no solo que no es fácil desde ahora. Yo ejerzo en un hospital hace 36 años, así que gente que concurre al hospital en condiciones sociales inadecuadas siempre hubo. Por supuesto que el incremento con los años es más marcado, pero siempre tratamos de conseguir, ¿sí?, lo mejor que se puede,
invitándola a algunas soluciones que tenemos nosotros a través de la asistente social, que tienen una tarea enorme en nuestro servicio, que es una de las patas más sólidas que tenemos en el hospital para acompañar pacientes que no tienen un lugar, que de repente vienen de hogares disfuncionales donde o las han echado o escapan de violencia, o que las han dejado sin techo, y que se ocupan de esta madre de conseguirles un lugar a ella y al recién nacido durante un tiempo, para poder recibir, aunque sea un techo y un cuidado adecuado durante el embarazo. No es fácil. Tratamos, insisto, con el equipo de ver qué es lo que tienen ellas como posibilidades y tratar de suplementarles durante todo el embarazo las necesidades básicas, así como medicación, en pacientes que, por ejemplo, diabéticas, que el tratamiento, vos sabés que para la diabetes y la diabetes gestacional, que en la mayoría de los casos necesita un tratamiento con insulina, que no es nada más que una dieta, lo que permite que ese embarazo se desarrolle con la menor cantidad de morbimortalidad materno y fetal. También se trata de suplementar. Realmente es una tarea muy ardua que hace el equipo. También sabés, Ángela, que no los lo profesionales dudo, son los que finalmente gestionan todo no lo esto. dudo en absoluto, y lo que estás diciendo me trae, pasa a mí y pasa a mucha gente, ¿no es cierto?, que en un hospital público se estén ocupando también de ver si la persona que uno está atendiendo le falta lo elemental, que es la comida, cómo solucionarla. Lamentablemente se nos pasaron los 15 minutos volando. Para redondear, yo tengo 3 minutos para redondear 3 profesionales. Deja algo que puedas en un minuto. Bueno, lo más importante es que confíen en la atención médica, que vengan a la consulta. Es importante que cumplan con todos los controles que se les solicita, que cumplan con el programa. Cada consulta tiene un momento para detección temprana, un momento para seguimiento, una ecografía en momento oportuno, semana 11, Bien. 14, semana 20. Es fundamental que cumplan con todo eso. Te agradezco muchísimo, muchísimo, y sabeme disculpar. Cecilia López Volando, por favor, despedite con algo que, bueno, que reconforte. Cecilia López, ¿estás escuchando? Bien, pasamos al doctor Emilio Roldán. Ay, perdón, ¿me escuchan? Perfectamente. Ay, disculpen, se me Te habíamos perdido. Bueno, despedite por favor con algo reconfortante. Me pueden ubicar en el Instagram María Cecilia López. En el Instagram cualquier duda se las respondo. Bueno, gracias. Por favor, Emilio Roldán. Sí, Ana, yo quisiera decir que pensemos en la posibilidad de una ley de incentivos que estimula a nuestros científicos y a nuestros industriales a buscar soluciones para gente que la necesita, para la gente y sus familiares, que es posible, que están los recursos, solo hace falta que los legisladores no tienen que inventar nada, simplemente ver qué hacen otros países que han sido exitosos en esto y aplicarlo en el nuestro. Ojalá eso ocurra en algún momento y podamos progresar todos en este sentido en favor de la salud pública del país. Perfecto. Fue un placer realmente entrevistarlos. Un beso muy grande y hasta la próxima. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes, si Dios quiere, en este mismo horario. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios